Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos holgazanes? Vamos a charlar un poquito en este video del concepto de trabajo, ¿sí? Y vamos a realizar una serie de ejemplos para que puedan introducirse en el tema, ¿sí? Es un concepto que está íntimamente relacionado con el concepto de energía. Es más, es un concepto que si lo tuviéramos que definir al trabajo, ¿sí? Es como se suele definir en los libros de secundario como una forma de energía, y si tuviéramos que definir energía es la capacidad de producir un trabajo. O sea que son definiciones que se necesitan mutuamente para poder explicarse, ¿sí? Es un concepto que difícil de definir, ¿sí? Pero bueno, yo por lo pronto les digo que la energía y el trabajo son sinónimos, ¿sí? Siempre que hablemos de trabajo vamos a hablar del trabajo de una fuerza o de un conjunto de fuerzas. Si yo tuviera que plantear la ecuación que me permite calcular el trabajo, voy a poner que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Bueno, ese ángulo tiene que ver con el desplazamiento y la dirección de la fuerza, ¿sí? Es el ángulo que va a formar la fuerza con el desplazamiento del cuerpo. Ahora vamos a dar distintos ejemplos. La fuerza la vamos a medir en newton, el desplazamiento lo vamos a trabajar en metros, si estamos en el sistema internacional, que es lo que yo siempre les aconsejo. Y bueno, newton por metro, la unidad que me va a dar es joule, ¿sí? Recuerden que newton es kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Si yo a esto lo multiplico por metro, me queda kilogramo, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que es joules. No es casualidad que tenga la misma unidad que la que trabajamos en energía, ¿sí? Entonces supónganse que yo tengo un carrito y lo estoy tirando con una soga, ¿sí? Estoy aplicando una fuerza, vamos a suponer de 10 newton. Este carrito se desplaza, vamos a suponer, 20 metros, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero calcular el trabajo de esta fuerza. El trabajo de esta fuerza F va a ser igual a la fuerza F, que tiene intensidad 10 newton, por el desplazamiento, que son 20 metros, por el coseno de qué ángulo. Bueno, acá el ángulo vale 0. ¿Por qué? Porque la fuerza actúa hacia la derecha y el carrito se desplaza hacia la derecha. O sea que acá puedo dejarlo así la expresión, o podría poner coseno de 0, pero como el coseno de 0 vale 1, no me afecta, ¿sí? Entonces quedaría 10 por 20, serían 200 joules. Y ese es el trabajo de la fuerza F. Supongamos ahora que en vez de tirar este carrito con este piolín, con la fuerza, en vez de hacerla horizontal, la hacemos con un determinado ángulo. Supongamos que el ángulo es de 30 grados, ¿sí? Y bueno, supongamos que la intensidad de la fuerza también es de 10 newton y el desplazamiento es de 20 metros. Entonces, el trabajo de la fuerza, podemos poner trabajo de F si queremos, acá lo mismo, ¿sí? De la fuerza F, va a ser igual a 10 newton por el desplazamiento, que son 20 metros, por el coseno de 30 grados. El trabajo de la fuerza F va a ser igual a 10 por 20, que son 200, por el coseno de 30. ¿Sí? O sea que hacemos 200 por el coseno de 30 y eso nos da 173,2 joules. ¿Sí? Y de esa forma obtenemos el trabajo de esta fuerza. Ahora bien, ¿qué pasa si la fuerza forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento? Sería, por ejemplo, un caso muy común que suele aparecer de una persona que lleva un maletín, ¿sí? Está caminando con el maletín en la mano, ¿sí? Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo de la fuerza que hace el hombre, ¿sí? Con la mano para sostener el maletín y trasladarlo X distancia, ¿sí? Supongamos que la distancia es de 20 metros también, supongamos que el peso del maletín es de 10 newton, pero el ángulo ahí va a ser de 90 grados porque la fuerza es hacia arriba y el desplazamiento es horizontal. Cuando nosotros calculamos el trabajo, es muy importante que lo tengan presente, si el ángulo es 90 grados, no hay trabajo. Si ustedes hacen, por ejemplo, 10 por 20, 200, por el coseno de 90 grados, ¿sí? Nos da 0, no hay trabajo. Bien, ¿qué pasa si yo vuelvo al carrito, lo tiro con una fuerza
de 100 newton y se desplaza 20 metros. Pero supongamos que en este problema también hay una fuerza de rozamiento. Vamos a suponer que la fuerza de roce vale 20 newton. Entonces yo acá tengo dos fuerzas. Podría calcular dos trabajos, ¿sí? El trabajo de la fuerza F y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Si lo hacemos, quedaría así. El trabajo de la fuerza F va a ser igual a 100 newton por la distancia, que son 20 metros, por el coseno de 0 grados, porque la fuerza F forma un ángulo de 0 grados con el desplazamiento, que es en este problema hacia la derecha. El trabajo de la fuerza F va a ser igual a 100 por 20, ¿sí? Por el coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. 100 por 20 van a ser 2000 joules. Este sería el trabajo de la fuerza F. Ahora, si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, va a ser igual a la fuerza de rozamiento que tiene una intensidad de 20 newton por el desplazamiento, que son 20 metros, por el coseno de 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque el desplazamiento es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento es en sentido contrario, o sea que el ángulo que forma es de 180 grados. Este coseno de 180 grados lo que me va a dar como resultado es menos 1, va a ser que el trabajo de la fuerza de rozamiento sea negativa. 20 por 20 son 400 joules, quedaría menos 400 joules. Entonces yo podría calcular, si quiero, tengo los dos trabajos, el trabajo de la fuerza F, el trabajo de la fuerza de rozamiento. Yo podría calcular el trabajo total. El trabajo total va a ser la suma de estos trabajos, o sea, 2000 joules más menos 400 joules me da un total de 1600 joules. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tendríamos otra forma de calcular el trabajo total? Sí, podemos calcular la sumatoria de fuerzas primero. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a 100 newton, positivo, lo tomo porque es hacia la derecha, menos 20 newton, tomo la fuerza de roce negativa porque es en sentido contrario, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces me queda que la sumatoria de fuerzas, o la fuerza total, la fuerza neta, es de 80 newton, ¿sí? Ahora, si yo quisiera calcular el trabajo total, voy a usar la fuerza total, la fuerza neta, por el desplazamiento, que son 20 metros, ¿sí? O sea, la fuerza neta, la fuerza total quedó apuntando hacia la derecha, porque yo tengo un vector de módulo 100 hacia un lado y 20 hacia el otro. La resultante me va a quedar 80 hacia la derecha, por eso es positivo. Y por eso el coseno va a ser de 0 grados, ¿sí? Porque la fuerza neta forma un ángulo de 0 grados con el desplazamiento. Esto vale 1, por lo tanto el trabajo total va a ser 1600 joules, al igual que cuando lo calculamos por separado. ¿De acuerdo? Hagamos un par de ejemplos más. Después vamos a discutir algunas cositas, vamos a mezclar un poquito con el tema de energía, ¿sí? Para redondear este video, que es un video introductorio, ¿sí? Porque este tema da para largo junto con el tema de energía. Hay muchas variantes, hay muchos estilos de ejercicios que se pueden resolver. Bien, supongamos ahora que tenemos un ascensor. Acá tenemos el cable del ascensor, el cable de acero del ascensor, que va a producir una fuerza hacia arriba que la vamos a denominar tensión. Pero el ascensor tiene una determinada masa, por lo tanto tiene un determinado peso, ¿sí? Entonces acá están en juego dos fuerzas. Supongamos que el ascensor asciende, no sé, digamos 5 metros. Y el peso del ascensor, supongamos que es de 100 newton, por decir cualquier valor, es un valor muy chico, esto serían 10 kilogramos de masa, ¿sí? Y yo tengo una tensión, vamos a suponer, de 200 newton. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo mismo que hoy. O sea, las dos fuerzas que van a estar actuando acá son la tensión y el peso. En muchos problemas no me dan el peso, pero sí me dan la masa. Entonces, a partir de la masa, multiplicándola por la gravedad, obtengo el peso, que va a ser la fuerza que va a entrar en juego. Si yo quiero calcular el trabajo que producen estas fuerzas, tengo dos opciones. Primero, restar, ¿sí? Las fuerzas, tengo 200 newton hacia abajo, o sea, hago la sumatoria de fuerzas, van a ser 200 newton hacia arriba menos 100 newton hacia abajo, me da una fuerza neta de 100 newton. Y si quiero calcular el trabajo, va a ser igual a la fuerza, que son 100 newton, el desplazamiento, que son 5 metros,
por el coseno de qué ángulo. El ascensor dijimos que está ascendiendo, la fuerza neta quedó hacia arriba, ¿sí? 200 menos 100 queda un vector de 100 hacia arriba, por lo tanto el ángulo es de 0 grados. Conclusión, el trabajo total va a ser 100 por 5, 500 joules, ¿sí? Porque esto vale 1. ¿Está bien? Ahora, si hubiera calculado el trabajo de las fuerzas por separado, hubiera hecho 200 newton por 5 metros por el coseno. Vamos a plantearlo. El trabajo de la tensión van a ser 200 newton por 5 metros por el coseno de 0 grados. Y el trabajo del peso va a ser igual a 100 newton por 5 metros por el coseno de 180 grados, porque el peso en este caso está actuando hacia abajo y el ascensor está yendo hacia arriba. Entonces tenemos el trabajo de la tensión, vamos a poner acá T para diferenciar de total, ¿sí? Son 200 por 5 por 1, serían 1000 joules, y acá el trabajo del peso, 100 por 5 son 500, por menos 1 serían menos 500 joules. 1000 menos 500 me va a dar 500 joules, ¿sí? Que es el trabajo total que habíamos calculado acá arriba. Cuando nosotros hablamos de fuerzas en física, las solemos clasificar en dos tipos de fuerzas, en lo que llamamos fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? A todas aquellas que no me hagan cambiar la energía mecánica que tenga el cuerpo. Y las fuerzas no conservativas van a ser todas aquellas que hagan que la energía mecánica del cuerpo cambie. Por ejemplo, un ejemplo de una fuerza conservativa puede ser el peso, y ejemplos de fuerzas no conservativas pueden ser las fuerzas de rozamiento o cualquier fuerza externa que se haga sobre un cuerpo que, como dije, haga variar la energía mecánica. Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo tengo un cuerpo que está en el piso, ¿sí? Y yo lo elevo 50 metros, ¿sí? Supongamos que la masa de ese cuerpo es de 4 kilogramos, ¿sí? Entonces yo pienso, ¿sí? A este cuerpo lo elevamos 50 metros y la pregunta es, ¿cuánta energía ganó el cuerpo? Porque si nosotros analizamos que yo tengo un cuerpo quieto acá abajo, ¿sí? En el piso, no tiene energía potencial, porque no tiene altura. Si está quieto no tiene energía cinética, pero si nosotros elevamos ese cuerpo, hacemos que ese cuerpo adquiera 50 metros de altura, estamos haciendo que ese cuerpo gane energía potencial. ¿De dónde sale esa energía potencial? ¿A costa de la energía cinética? No. O sea, a costa de la energía cinética podría haberse transformado si yo hubiera arrojado verticalmente hacia arriba el cuerpo. O sea, sería el caso, supónganse que yo tengo un cuerpo que tiene yo lo lanzo con cierta velocidad y supongamos que tiene una energía cinética de 100 joules, por decir cualquier cosa. Está en el suelo, tiene una energía potencial de 0 joules, por lo tanto la energía mecánica es de 100 joules. Ahora, si yo lo arrojo verticalmente hacia arriba, a medida que ese cuerpo va subiendo, va ganando energía potencial a costa de la energía cinética, porque el cuerpo cada vez va a ir con menor velocidad. Entonces, supongamos que estamos en un determinado momento a cierta altura, en donde la energía potencial es de 40 joules. Y yo les pregunto entonces, ¿cuánto vale la energía mecánica? Y bueno, si no hay trabajo de fuerzas no conservativas, la energía mecánica va a ser siempre la misma, y esto está todo discutido en el video de energía, ¿sí? Por lo tanto, la energía cinética a determinada altura, cuando la energía potencial es de 40 joules, la energía cinética tiene que ser de 60 joules, ¿sí? O sea, ustedes observen cómo la energía cinética se fue transformando en energía potencial, hasta llegar a una altura máxima en donde la energía cinética vale 0 porque el cuerpo se detiene y la energía potencial pasa a ser de 100 joules. Podemos afirmar que toda la energía cinética que tenía el cuerpo se transformó toda en energía potencial, ¿sí? Esto sería el caso en el cual no hay pérdidas ni ganancias energéticas, ¿sí? O sea, acá hay una fuerza actuando en el tiro vertical, sí, es el peso. ¿Podemos calcular el trabajo del peso? Sí, lo podemos calcular al trabajo del peso como la fuerza peso
por la variación de altura, o sea, por lo que subió, por el coseno del ángulo, ¿sí? Y ustedes van a observar que este trabajo del peso no es otra cosa que la energía potencial. Fíjense, masa por gravedad, esto vale 1, masa por gravedad por altura, ¿sí? Que no es otra cosa que esto masa por gravedad es peso, y la altura, bueno, altura acá es lo mismo, ¿sí? La energía potencial que el trabajo del peso. Pero volviendo a nuestro ejercicio, y esto es lo que yo quiero dejar claro y que es lo que me parece lo más importante, el concepto más importante que quiero que se lleven de este video. Yo tengo un cuerpo quieto. Este cuerpo nosotros lo subimos haciendo una fuerza, tirando con una soga, como ustedes quieran. Lo subimos 50 metros, ¿sí? Entonces, cuando este cuerpo está acá arriba quieto, tiene una energía potencial. Esa energía potencial, ¿de dónde salió? Porque el cuerpo cuando estaba acá abajo, quieto, no tenía ni energía potencial ni energía cinética. Esa energía que ganó el cuerpo es el trabajo de alguna o de varias fuerzas no conservativas que hicieron que el cuerpo gane energía. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza no conservativa? Y bueno, lo podría calcular como la energía potencial que ganó. En este caso, la energía potencial es la masa, que son 4 kilogramos, por la gravedad, que son 10 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que son 50 metros. Entonces tenemos 4 por 10 es 40, 40 por 50 serían 2000, una energía potencial de 2000 joules. O sea que el trabajo de las fuerzas no conservativas en este caso fue de 2000 joules. Si nosotros quisiéramos calcularlo desde la fórmula de trabajo, sería la fuerza por la variación de posición, ¿sí? Por el coseno del ángulo. O sea, supongamos que hay una sola fuerza que está actuando, en este caso esa fuerza va a tener que ser equivalente al peso, ¿sí? O sea, yo tengo, para poder subirlo, tengo un peso hacia abajo, la fuerza que yo tengo que hacer, que sería la fuerza no conservativa, tendría que tener el mismo valor que el peso, por lo menos. Entonces, la fuerza que voy a usar acá es el peso, o sea, masa por gravedad. La variación de posición va a ser la variación de altura, o sea, los 50 metros en este caso. Y el coseno de 0 grados que vale 1. O sea que, fíjense que estaría obteniendo el mismo valor. Así que bueno, chicos, eso ha sido todo para este video, que me lo han pedido, ¿sí? Les dejo un saludo grande y a practicar, ¿sí? Porque hay muchas variantes, es un tema muy importante en la física y se toma muchísimo en los exámenes. Así que bueno, saludo grande, chicos. Chau, chau.